Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video te voy a dar el horóscopo para 2026 para vos ascendente Cáncer. Vamos a revisar básicamente cuáles son los eventos astrológicos más relevantes de este año y cómo te influyen a vos en tu carta en particular. Como siempre, lo más acertado va a ser hacerse una lectura individual porque así vamos a poder ver cómo interactúan estos ingresos y estos procesos planetarios a tu carta en particular. Y si quisieras eso, puedes agendarla en mi página camimonje.com, pero igualmente eso te puede dar una guía en general de qué áreas de tu vida van a estar más activadas. Para comenzar de una vez, en definitiva, parte de la marca de 2026 es que ya concretamos los nuevos cambios que se empezaron a dar en 2025. De muchas maneras yo describí que 2025 era este proceso limbo, este proceso en el que estamos encontrando el balance o estamos empezando a ajustarnos a un nuevo comienzo mientras nos toca dejar muchas cosas por detrás y mientras nos toca soltar bastante. Entonces, parte de lo más relevante que sucede durante 2026 es justo a inicios de año que por un lado Neptuno va a ingresar a Aries el 26 de enero y al mismo tiempo o en ese mismo signo Saturno va a ingresar el 13 de febrero. Esto es muy relevante y por esto va a ser bueno que consideres qué sucedió en 2025, porque estos dos planetas también ya estuvieron en Aries por un periodo de 2025. Neptuno estuvo ahí del 30 de marzo al 22 de octubre y Saturno estuvo ahí del 24 de mayo al 1 de septiembre. Aquí entonces, y para vos en particular, como ascendente Cáncer, Aries es tu casa 10. Entonces considera qué situaciones se empezaron a dar alrededor de tu carrera profesional, de tu vida pública, de tu vocación, de tu trabajo, si puede ser literalmente, tu profesión, de a qué te dedicas, en qué te ve el mundo, en qué escenarios estás. Esa es la casa 10 y ahí es donde ingresaron Saturno y Neptuno. En ese primer proceso que tuvimos de estos planetas en este signo en 2025, puede ser que todavía la influencia no fue tan clara, pero trata de afinar esos detalles y en particular cuando estuvieron ahí juntos, es decir, de mayo a septiembre, ¿cuál fue la sensación que tuviste? Si tuviste alguna sensación de que existía de pronto una presión nueva en tu vida, algo nuevo que sentías como, estoy creo que percibiendo que tengo que llevar mi vida por un camino distinto, cosas de este tipo, porque ahora sí, en enero que Neptuno ingresa a Aries, se va a quedar ahí hasta 2038 y Saturno en febrero cuando ingresa se va a quedar ahí hasta 2028. Es decir, ahora sí ya entramos en estos procesos más largos de transformación de esa área. ¿Cuál va a ser la influencia ya específica? Por el lado de Neptuno, cuando Neptuno ingresa a la casa 10, de nuevo, es un proceso muy largo. Entonces, cuando toque puntos específicamente importantes de tu carta, cuando haga aspectos a planetas en tu carta, es cuando más lo vas a sentir. Pero en general es esta influencia que viene a tu vida profesional, a tu vida más pública, de ya sea, empezás a sentir menos claridad de por qué sentí ciertos impulsos de hacer ciertas cosas o hay cierta falta de claridad en general. Neptuno hace todo un poco más difuso, hace que sintamos un empuje grande hacia tal vez considerar situaciones, opciones, en tu caso a nivel profesional, que tal vez no habías considerado antes. Tenemos una inclinación a soñar más grande y a soñar más difuso también, a tal vez guiarnos por lo que me hace sentir el lugar a donde voy. Y también puede ser que estos rumbos que empieza a tomar tu carrera profesional sean más difíciles de ver para vos, pero de alguna manera te están guiando hacia un cambio, hacia una influencia distinta. Neptuno puede, como decía, traer esa sensación de que todo se vuelve un poco más difuso, pero al mismo tiempo también te empuja como a soñar más en grande y a soñar y tal vez apoyarte más de temas más intangibles, de si es tu espiritualidad, tu religión, lo que sea, influenciar más tu vida profesional por ahí. Lo que es muy contrario a la influencia que trae Saturno, que Saturno más bien es un bloqueo, es un no, es un límite, es un reto. Y esto es parte, y ya Saturno, pues su proceso es más lento, son unos 3 años que tenemos ahí a Saturno en un signo. Entonces,
lo más probable es que Saturno, por su lado, lo que está haciendo es poniéndote una presión grande, ya sea mediante un límite, mediante una barrera, mediante un no que surge, o mediante un proceso en el que vos decidís embarcar a nivel profesional, que vos sabes que va a durar mucho tiempo, que va a requerir mucha disciplina, mucha paciencia, mucha madurez, pero que te va a llevar a un punto aún mejor o que eso, los nos que también vos tengas que decir y lo que tengas que rechazar es en búsqueda de un camino personal nuevo, tal vez que nadie a tu alrededor ha hecho, que es muy individual porque no es Aries. Entonces, y en particular estos años en que tengamos a Saturno y a Neptuno ahí en Aries, vamos a estar balanceando esta contracción que describe Saturno y todo lo que me limita a nivel de Saturno versus la expansión que más bien está describiendo Neptuno. Entonces, puede que sientas como que estás moviéndote de un lado a otro entre esos dos axis y el reto entonces es encontrar el balance entre soñar un montón y también aceptar que no tengo mucha claridad y también, entender lo que me bloquea a continuar tal vez el rumbo que yo estaba tomando, o lo que me impulsa a tener que tomar un rumbo totalmente distinto. Entonces, es considerar que para vos esto es un proceso muy relevante, la casa 10 es una casa muy importante, es el pico de la carta literalmente, y por ende, entonces, ¿qué es el reto de cuando tenemos planetas transitando por la casa 10? Que un poco que ponen en cuestión o describen también un proceso en el que vos te sentís muy protagonista, porque todas las áreas como más claves de tu carta y de tu vida se sienten un enfoque y tienen una repercusión muy grande, o lo que sucede en esa casa 10 repercute muy grande en todo el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando un planeta está pasando por la casa 10 al mismo tiempo está haciendo una cuadratura con vos, que es la casa 1, con tus relaciones, que es la casa 7, y está haciendo una posición a la casa 4, que son tus bases. Entonces, un poco que el mundo se mueve, nuestro mundo se mueve mucho cuando hay planetas pasando por la casa 10 y este va a ser tu caso ahora con Saturno y Neptuno en Aries. Entonces, busca y trata de analizar muy bien esos meses de mayo a septiembre, considerar qué sucedió, cómo te sentiste, porque ahí hay pistas de tal vez el tipo de rumbo por el que se va a encaminar tu vida ahora con esta influencia ya por más tiempo. Aparte, otro de los ingresos planetarios relevantes que tenemos durante este año es, por su lado, Urano en Géminis. Urano estuvo en Géminis del 7 de julio al 7 de noviembre de 2025 y ahora para 2026 va a ingresar el 25 de abril y se va a quedar ahí hasta 2032. Entonces, otra influencia que va a durar mucho tiempo y en este caso, aquí Urano en Géminis llega a tu casa 12. La casa 12 es este espacio un poco oscuro que describe donde yo me aíslo, donde yo encuentro dificultades dentro de mí misma, donde a veces hay un poco de autodestrucción, donde identifico enemigos, ya sea donde yo misma me vuelvo mi propio enemigo, o donde encuentro que hay personas que no quieren lo mejor para mí, o donde percibo a alguien o a alguna situación como un enemigo. Y esas cosas que no puedo ver, describe mucho todo lo que es subconsciente y todo, y la influencia de esas cosas subconscientes en mi vida. Entonces, aquí el hecho de que Urano llegue aquí va a ser un proceso de nuevo hasta 2032 en donde te va a tocar o el reto es o la situación es, bueno, van a empezar a haber situaciones sorpresivas, un poco como un relámpago que yo no vi venir, donde tuve una sensación de rebeldía, que van a cambiar tu relación con tu salud mental, con tu manera de cuidarte, con tu manera de aislarte, de buscar retirarte de la realidad para sentirte mejor, de lidiar con toda esa parte subconsciente. De pronto, y Urano, el proceso que hace cuando llega a la casa 12 es mostrarnos ya sea situaciones muy distintas en las que podrías empezar a abordar esa parte de salud mental, situaciones, no sé, tipos de retiros, tipos de maneras de hablarte a vos mismo, tipos de terapia tal vez que vas a querer buscar o que nada más va a llegar a tu vida, o personas que van a llegar a tu vida que van a tener esa influencia también, que sería muy importante. Entonces, que como Géminis ya es tu casa 12, ya tu mundo mental subconsciente es bastante activo, la influencia de Urano ahí puede que lo haga aún más lleno de chispas y aún más llenos de a veces de un poco de caos o de inestabilidad, porque Urano mueve todo para poder construir algo mejor.
Entonces, sería considerar y tener muy claro cuáles son las rutinas, los rituales, el tipo de maneras en que yo tengo acceso a esa parte subconsciente mía, porque voy a necesitar esas herramientas y también las voy a necesitar afinar y tal vez revelarme de algunas de ellas para encontrar unas mejores para manejar esa parte de mi vida. Y de nuevo, si tienes entonces planetas en Géminis, esto se vuelve aún más relevante y empieza a cambiar otras áreas de tu vida también. El siguiente evento planetario que tenemos es el 29 de junio, que Júpiter ingresa a Leo. Vamos a tener a Júpiter en Leo del 29 de junio al 26 de julio de 2027. Cada año Júpiter cambia de signo y entonces nos trae una influencia distinta. En este caso, Júpiter llegando a Leo llega a tu casa 2. La casa 2 tiene que ver con mis recursos materiales, mis finanzas, mi dinero, mi relación con el dinero, mi relación con mi mundo material, con mis recursos. Y por ende, en realidad es bastante positiva esta influencia de Júpiter en Leo, porque indica que, ya sea que sí, es posible que encontres más oportunidades de ganancias, más oportunidades de ingresos, más oportunidades de gastos también, pero lo más relevante de Júpiter en Leo es que va a ser muy importante que todos esos gastos, esos ingresos, esa manera de relacionarte con tu dinero y tus finanzas sea muy auténtica, porque es Leo. Va a describir probablemente que eso, ya sea que busques aprender nuevas maneras de manejar esas finanzas o que busques apoyo de alguien más, que busques enseñarle también a alguien más y comunicar más sobre esa parte de dinero y material de tu vida. O en general Júpiter también lo que trae es más optimismo y más sentimiento de abundancia. Entonces, va a ser bastante positivo también, probablemente la influencia que va a traer es que hay cierta estabilidad, cierto apoyo que llega, como que está ahí constantemente, porque Leo es este signo fijo, y lo que va a ser valioso notar es a partir de ese 29 de junio, mientras el Sol va cambiando de signo, es decir, cuando dicen empezamos temporada de Escorpio, Libra, lo que sea, ver cómo va cambiando esa relación tuya con el dinero, porque ahora Júpiter, es decir, esa fuente de inspiración y de abundancia y de esperanza, ahora está en el signo del Sol y entonces va a regirse siempre por esos cambios que hace el Sol mientras va cambiando de signo. Eso va a ser como un tip ahí que podrías observar a partir de esa mitad de año, de cómo vas sintiéndote y cómo van cambiando tus finanzas mediante el paso del Sol por diferentes signos. Creo que va a ser muy relevante. Ahora sí, la marca de fin de año 2026 es Venus retrógrado. Venus va a estar retrógrada en Escorpio y en Libra, y por ende esto describe un proceso en el que todo final de año básicamente estamos muy enfocados en la parte vincular de nuestra vida, las personas con las que tengo una relación, ya sea mi pareja, ya sea amigos, ya sea socios, familiares. Empieza a haber un enfoque ahí, va a haber un proceso en el que me va a tocar reevaluar una relación, una dinámica en una relación, una manera de conectar con las personas para tratar de armarla mejor. Y siempre es el proceso de retrogradación, algo surge que necesita mi atención y que necesita una atención como 3 veces revisarla para entenderla mejor. En tu caso, bueno, esto se va a dar en Escorpio y en Libra, que en tu caso son tus casas 5 y 4. En este caso, Escorpio, para vos, que es la casa 5, y la casa 5 en general siempre tiene que ver con el gozo, con el disfrute, con mis proyectos que hago porque me apasiona, mis proyectos individuales, hijos, si tengo, tiene que ver con esa parte creativa mía y todo lo que yo hago por placer. Y la casa 4, la casa Libra para vos, tiene que ver con bueno, en general tiene que ver con el hogar, con la familia, con mis bases, todos mis fundamentos y en lo que yo me apoyo para estar bien. Entonces, las relaciones que tengas con personas en esas 2 áreas van a ser las que van a ser más relevantes. Es decir, si hay personas con las que compartís un hobby, compartís un proyecto, si hay personas con las que desarrollas algún tipo de proyecto personal, si tienes hijos, con tus hijos, con tu familia, el núcleo familiar o quien componga tu familia, van a ser esas personas, ese tipo de relaciones que van a sentir ese enfoque y esa desestabilización para estabilizarla que trae Venus retrógrado. Venus específicamente va a estar retrógrada del 3 de octubre al 13 de noviembre, pero va a empezar ese proceso de sombra pre-retrogradación
desde el 31 de agosto, porque desde ese momento llega al grado 22 de Libra, que es donde eventualmente va a llegar y va a tornarse directa. Entonces, todo septiembre hay que prestar mucha atención al tipo de dinámicas que se empiezan a dar, al tipo de desestabilizaciones que se empiezan a dar, a momentos en donde no quedó muy claro algo en una relación o en donde surgió un tema a nivel vincular que necesito desarrollar, que es muy relevante, que obviamente sí, Venus describe toda esta parte vincular de la vida, pero también describe el arte, la creatividad, mis pasiones, mi amor propio. Entonces también puede ser que sea un proceso más interno, en particular a vos que toca tu casa 5, que entonces tenga que ver con tu arte, con cómo compartís tu arte y algo que surge a nivel de tu creatividad, que entonces tiene ese enfoque. Y aunque se torna directa el 13 de noviembre, no es hasta el 16 de diciembre que ya pasa a nuevos grados zodiacales, entonces todo fin de año es este tema. Y, va a ser, mm, o es probable que toque temas profundos y un poco incómodos, no solo porque parte de la retrogradación sea en Escorpio y ya Escorpio es pesado y oscuro e intenso, sino porque también Venus va a estar haciendo varias cuadraturas a Plutón por el hecho de que pasa por esos primeros grados de Escorpio y hace ese aspecto de tensión con Plutón en Acuario. Estas cuadraturas se van a dar el 15 de septiembre, cuando Venus todavía está directa, después del 20 de octubre y finalmente el 9 de diciembre, que van a ser puntos claves en la historia en donde vamos a sentir una presión muy grande o donde va a salir a la luz o donde vamos a sentir una tensión entre esas partes más incómodas de mi mundo, entre esos temas de poder, de control, de secretos, de privacidad, incómodos, de todo aquello que está totalmente, profundamente enterrado, surge a nivel de relaciones un dolor profundo, un trauma, una situación intensa, una situación donde alguien tenía mucho control y lo usó de tal manera. Situaciones de este tipo surgen con esa cuadratura y le dan este aspecto a esta retrogradación de Venus que es bueno. Nos va a tocar enfrentarnos a cómo esas incomodidades, como esos temas incómodos y oscuros y de mucha presión también a nivel interno, surgen a nivel vincular, como todo eso que yo quisiera esconder de pronto surge y entonces me toca resolverlo. Para que se adelanten a saber un poco que este es el tema y la sensación de final de año tiene mucho que ver con ese tipo de tensiones. Y ya para cerrar, nos falta hablar de los eclipses que tendremos en 2026. En particular, vamos a tener en dos signos o en dos pares de signos, entonces van a haber cuatro áreas de tu vida que hay que prestarle atención con los eclipses. Una es una historia que más bien va terminando y otra que va comenzando. La parte de lo que va terminando es que desde 2024 tenemos eclipses en Virgo y en Piscis. Virgo para vos es tu casa 3 y Piscis es tu casa 9. Entonces, desde 2024 ha existido algún tipo de historia de inicios y finales, de cambios, de situaciones destinadas a suceder, de situaciones que no controlaste y solo sucedieron, alrededor de tu vida más diaria, de a lo que le dedicas tu tiempo diariamente, tus rutinas, tus rituales, los viajes cortos que te tocan hacer, hermanos, si tenés, esos temas de la casa 3 y la casa 9 que tiene que ver con tus estudios académicos, con viajes al exterior, con interacción con personas al exterior, con tu sentido tu sistema de creencias, tu sentido de propósito. Esas dos áreas han tenido mucha acción. Por un lado, tal vez te ha tocado dejar ir de algunos rituales, de algunas rutinas que tenías para enfocarte más en lo más distante, en lo que yo quisiera lograr en mi visión más a largo plazo y ha existido como esta necesidad de balancear el corto y el largo plazo en tu vida. Y vamos a tener eclipses en estos signos, en particular el 3 de marzo, que tenemos un eclipse lunar en Virgo, y el 27 de agosto, que tenemos un eclipse lunar en Piscis. Entonces, estos son momentos de clímax en esta historia. Y por otro lado, los eclipses que comenzamos y la historia que comienza este año son los eclipses en Acuario y en Leo, que Acuario y Leo son tus casas 8 y 12. Entonces, aquí se empiezan a activar temas que tienen que ver, como dije anteriormente, con la casa 2, dinero, finanzas, recursos.
Y la casa 8 son los recursos del otro, lo que yo comparto con alguien más. La casa 8 en realidad habla de muchos temas porque es todo esto que es mío, pero también viene de algún tipo de herencia. Entonces, a veces de herencias hablamos lo que yo heredé emocionalmente, el tipo de traumas, de dolores, de situaciones complicadas emocionalmente que yo cargo porque vienen de mis antepasados de alguna manera, o también literalmente recursos compartidos como inversiones, deudas, préstamos, cosas así, las vemos en la casa 8 también. Entonces empieza a existir este enfoque. Puede que, como la casa 8 tiene que ver con los recursos del otro en mi vida, entonces que para esa otra persona en tu vida, a las personas con las que compartís recursos, sus recursos tienen un enfoque más grande o hay un deseo grande de hacer crecer esos recursos compartidos. Y por otro lado, hay un deseo de soltar o hay una necesidad de soltar, ya sean formas de ingreso y de gastos o relación, la manera en que te relacionas con tu dinero, con tus gastos, etcétera. Y aquí, en el nivel de Acuario y Leo, tenemos el primer eclipse, el eclipse solar en Acuario, el 17 de febrero. Después, el 26 de julio, los nodos cambian de signo, que son los nodos quienes hacen posible o quienes describen esos puntos en donde se hace posible la interacción entre el Sol, la Tierra y la Luna para que exista esa alineación perfecta. Entonces, ese enfoque en esas áreas de recursos se da a partir de ese 26 de julio, aún más. Y finalmente tenemos un eclipse solar en Leo el 12 de agosto. Como siempre describo, los eclipses son una historia que dura alrededor de año y medio, que los puntos de eclipse son los clímax en la historia, es cuando se dan las situaciones destinadas a suceder que yo no vi venir, que de pronto cambian la historia un poco. Y entonces ahí vamos a buscar balancear o entender esos inicios y finales. Pero es muy importante saber eso, que la parte que es Virgo y Piscis ya pasó, lo principal, más bien estamos cerrando esa historia y está comenzando esa historia Acuario y Leo para vos. Y con eso vamos a cerrar tu video 2026. Espero te haya ayudado muchísimo y nos vemos en el siguiente video.